Bienvenido Milo a Mediador, el primer capítulo. No, muchas gracias, muchas gracias. Un saludo por ahí a toda la bandola, a todos los impresentables. Estamos muy contentos aquí empezando este espacio, esta tertulia, este lugar de encuentro. eh, Siempre como desde una mirada muy del laboratorio, Sí. un método experimental para las artes, la cultura. Y sin duda, pues me toma por sorpresa, que era Mm, lo que decía mm, ahorita, mm. em, porque claro, uno no sabe que eso es lo que tiene el arte, ¿no? Que uno no sabe hasta dónde va y no se rige por calendarios necesariamente, los procesos creativos pueden ir y venir, uno no los controla. Y después de todo ese 2024 tan intenso, pues yo hasta ahora lo estoy asimilando. Mm. Yo creo que volví de hibernar como mes y medio, intentando recuperarme. ¿Sí te dio duro? ¿Te dio duro? Y sí, sí, ahorita me has dicho toda la vaina que subí de peso, mejor dicho. Te ves manga, te ves Sí, como... sí, sí, porque estaba ya acabado. Era la muerte del mediador. Y, Puta. y aquí estamos. Entonces, pues nada, un saludo a Mediador, un saludo a toda la gente que vendrá y que se sentará aquí, porque pues qué chimba poder ser parte de este proyecto Oye, qué chimba. y pues poder hablar de las cosas que nos gustan y, por supuesto reírnos también de ellas. Obvio. Y bueno, pues empecemos, charlemos un poco de eso que precisamente mencionaste, que es como que eso es lo que tiene el arte. Porque creo que esa es una pregunta que igual siempre se genera, ¿no? Y que aún, aún así es, no sé si sea como fácil de responder, pero ¿qué es el arte? ¿Y hasta dónde llega? Y como, ¿qué es eso? ¿Qué es esa vaina del arte? Ay, pues yo no sé, Yo tampoco. porque, o sea, ni siquiera sé lo que no es, ¿no? Que además suele ser como una salida fácil para ese tipo de preguntas, eh, en la medida en que todo el tiempo, si eso se vuelve una pregunta por lo menos, Mm, reiterativa, mm, eh, estaban apareciendo constantemente ideas muy, muy diferentes. sí. Eh, Probablemente la única que medio persigo es que está muy mezclado con la vida, como arte y vida, vida cotidiana, sí, la existencia continua, Sí. no hay una puerta que diga aquí entra el arte y afuera no está el arte. Mm, Pues eso lo pueden hacer los museos y las galerías, pero por fortuna no acabarán ni son dueños del arte. Y eso es, yo creo que es lo que me mueve, como una deuda, un sentimiento escéptico constante por buscarlo en donde no se me ha perdido. Porque, porque también me sale esa pregunta y yo te la hago a ti es porque sé que son lugares que frecuentas y demás, pero entonces cuando estás trabajando, digamos, para una galería, no porque lo hayas hecho o no sé, ya nos contarás, pero cuando uno está trabajando en una galería, ¿cómo es esas decisiones hasta dónde van? ¿Tienen que ver con eh, como una especie de objetivo de una galería que tenga la galería o como ciertos enfoques? Supongo que pues cada una tiene su propio curador. Pero sí, no, y eso en Colombia además, que Sí. pasa un montón, que este es un país que adolece de educación en el campo cultural, es decir, frente a las cosmovisiones o el sentido de nuestros colectivos, ¿no? Eso entiéndase historia, o lo que se conoce de manera muy llana como el sentido común. eh, Casi que ni somos un país, entonces pues menos nos reunimos frente a algo, ¿no? Aparte de la selección Colombia. Mm, Y el arte le pasa eso, que son muy pocos los críticos, son muy pocos los divulgadores, los periódicos, las revistas, por fuera del circuito bogotano, el consumo y el oficio de todo lo que esté relacionado con lo que se llama arte es muy débil. mm. em,
Y además cuando alguien intenta hacer divulgación, Ujú. como a veces es una cultura muy especializada, entonces no se le toma en serio, como que es muy light. Ah, light. Sí, como ya muy farandulero, Mm. que eso estaría guapo, irse al extremo completo. Me acuerdo que Ujú. el año pasado, en 980, con Manuel López y Santiago Rueda estábamos cagados de la risa porque yo no me acuerdo, creo que era en la inauguración de Arte Joven ¿Qué y es? ¿Qué es eso? es una beca para artistas jóvenes Mm. de corta trayectoria, em, que da un premio a partir de un proceso curatorial en donde un especialista en arte selecciona pues ciertos artistas a partir de una obra con la que se presentan a la convocatoria y con los seleccionados se hace una exposición Ujú. y en la exposición resulta un ganador. Ya. Ujú. Y pues no sé si adquieren su obra o qué, pero en síntesis es un premio y bueno, estábamos allá parchando Sí. y, y a veces uno se da cuenta que estos temas son muy recalcitrantes, entonces pues, busca salirse por la tangente, hacer el chiste fácil, usar la palabra vulgar y hablábamos dizque, de fundar una revista que se llamara Who. 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 Y toda la noche fue así, como Who. Eh, Adivina quién, pero en el mundo del arte y la ajá. cultura. em, Entonces me parece pues que al final sí es como relevante, Mm. como que enriquece la vida, Sí. eh, la hace más amena, más interesante, que un poco podría ser es el oficio de un curador, Mm. ¿no? Mm. Como que eh, la palabra viene de otros campos que no tienen que ver con el arte, que es sobre todo con el sacerdocio, el cura, eh, y se me olvidó la otra. Como, bueno, pues también está en la gastronomía, ¿no? Curar la comida. eh, y tiene que ver con el cuidado. Con el Ajá. cuidado, los curas curaban las imágenes de Dios, entonces es ahí como una suerte de cultivo, es como regar las matas, como peinarse todos los días, ¿no? Como acicalar la vida un poco. Ajá. Y Dice, mira, aquí dice que tiene cuidado de algo, usado también como sustantivo, que cura. Sí, persona que cura, persona designada por resolución judicial para complementar la capacidad de determinadas personas que la tienen limitada. Ahora, pero se basa en el derecho. Sí, pero que cura, que cuida. es un cuidado a nivel muy básico. Ujú. Eh, y luego, pues en términos de oficio, que eso lo hablábamos esta semana en la clase ¿Cómo te fue? De María Ordóñez. Ajá. Ay, no, una chimba. Ah, qué chiva. Un saludo a María. Es, pues María es brillante, pero además es súper querida, entonces siempre fue muy generosa, como que respeta mucho los artistas, las personas que se dedican a estos oficios relacionados pues con la gestión cultural. Y, y bien, estuvimos 2 horas hablando de curaduría comunitaria. Ah, hermoso. Pero si quieres hablar de eso un poquito, que, ¿quién es María? Como para contextualizar un Sí, poquito. Y, María Ordóñez Cruz. ajá, ajá. Pues a María la conocimos el año pasado en el Centro Nacional de las Artes, en Sí. un taller sobre curaduría de objetos personales. Y consistía en invitar pues a los diferentes participantes a narrar, a comprender, a reflexionar y a instalar por breves minutos eh, una pieza pues de ellos, por decirlo así Ajá. llanamente, como lo que uno diría patrimonio familiar o personal, como Mm. una posesión muy significativa con un alto valor sentimental. Allí apareció María con un puñado de fotocopias, ¿no? Que la regó por todas Ah. las ¿Ella es escaleras. María? Sí, Ah, no había hecho el vínculo. Ya, 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 sí, ya. sí. Qué fuera No, pues chimba. María empezó el ejercicio además porque eran como 13 personas, todos narraron sus objetos que llevaron o Sí. incluso algunos que traían puestos o Mm. el archivo fotográfico de su celular.
y María pues con un sentimiento muy profundo frente a los viajes, el acumular objetos, ¿no? Puede uno incluso empezar a hacer como una lectura de este espacio a partir de la sensibilidad de María, entonces pues que todos coleccionamos algo, lo más común son libros, ¿no? Antes CDs, hay gente que la jardinería de- la cultiva, ¿no? Mm, Valga la redundancia, mm, con mucho fervor y conocimiento, ¿no? Entonces, como que todos tenemos una forma de vivir artística, algunos más conscientes, otros más automáticos, otros más sofisticados, ya hay gente que va y viene y uno no, ya no ni la pilla de lo complejo. Entonces María trabaja eso porque es viajera, ¿no? Estuvo varios años fuera de Colombia y entonces se cuestionaba como lo que había echado en la maleta y lo que había traído en la maleta. mm. Y ahorita está dando una clase de pensamiento curatorial en la Facultad de Diseño de la Universidad de los Andes Ya. y ha querido explorar como eh, lo que llama como curaduría de los espacios íntimos, como preguntarse qué guardas tú debajo de la cama, dentro de la caja, que tiene la cajita de galletas de Navidad Mm, con unos sobres de Manila y que después de 10 minutos aparece algo, mm. pero que nunca buscas, que siempre olvidas, que está empolvado, lo que llamábamos como mecanismos del olvido y del recuerdo, como que cuando te levantas, ¿no? Aquí, ¿cuál es la primera imagen que ves? Eso que te dice a ti, eso, como casi también una psicología de los espacios domésticos, un poco, Uf. y me invitó para hablar de curaduría comunitaria. Ok. Ok, Sí, ok, sí, ok, ok. por pues el proyecto que estuvimos haciendo todo el semestre pasado Lo quito por ti. sí, Loco, loco. Y el Besilap. Eso, pues. Ajá. sí. ¿Cómo es que es? Espera, ¿Cuál quieres? este es aplausos. Dilo de nuevo. ¿Cuál, cuál, por cuál? Lo quito por ti. Lo quito por ti o lo coloco? Gran proyecto, lo amé, lo amé. Con ese nos ganamos nuestra estancia indefinida en el Delia. Sí, sí. La vanguardia, no, obvio. Ujú. Pues es que, bueno, a propósito de Santiago Rueda, que fue, hace poco lo comentábamos y fue el curador, colega, digamos, que más visitó la exposición. O ¿El Besi? sea, sí, el, como para contextualizar el laboratorio de vecindades, pues fue un parche de como de 3 meses con vecinos del barrio de La Candelaria, entre la Universidad de los Andes y el Centro Nacional de las Artes del Ministerio de las Culturas, que tuvo como unos productos, pues por decirlo de manera muy sintética, ¿no? Como unas presentaciones de artes escénicas y una colección de arte e historia sobre la Candelaria, de la Mm, mano de los vecinos. mm. Entonces, materialmente quedó una exposición de un mes ahí en el Delia y Santiago fue como 4 veces. O s- Santiago alcanzó y varias veces, sí. sí, y con grupos, fue solo. eh, Porque llevó como a dos grupos distintos de distintas universidades, si no estoy mal. sí, sí, ¿Él es sí. profe en dónde? En, En, en la SAP, en en la la SAP. Facultad de Artes de la Distrital, y un tiempo estuvo enseñando en la Sergio, Mm. en gestión cultural. Ah, ya no. No, porque eso era como, creo que es como un posgrado, entonces son Ah, clases ya, ya. cortas, como tipo Ya. seminario, Ok, ok. y, y claro, Santiago le dio mucho palo al Besilab, Sí. porque él es el maestro de la escenografía, ¿no? Ayer lo molestaba diciéndole eso, como que haces películas, películas que no se graban, Ay, puta. que su vida es una narrativa muy rocambolesca e intensa, impredecible, Ajá. em, y tiene una sensibilidad muy visual de todo. O sea, dónde está parado en una esquina, en un centro comercial, en una galería, en un Ajá. museo. Sí. Y, y el Besilab, no, como no era una exposición,
entonces no tenía como esos objetivos tan pulidos de lo que uno quisiera como presentar de la manera más pulcra. Ah, pero no estaba tan mal. Eh, O sea, no estaba mal. Pues a ver, sí, no, No obvio, obvio. ajá. Y tuvimos asesorías Estuvo ajá, el y Museo Nacional estuvo. montajes Sí, sí, sí. y el parche tenía mucho que, bueno, teníamos director artístico, Ajá. Ajá. bueno, tú que diriges teatro, que tienes una visión también súper integral del arte, pero en términos de mano de obra es que eso, hay cosas que hay gente que tiene que hacer y que las lleva haciendo mucho Es verdad, tiempo. es verdad, es verdad. eh, entonces, pues claro, ahí como que es ¿cómo se dice? Como una puerta pues de entrada a la crítica, Mm, pero es por lo que era un laboratorio. era un laboratorio. Entonces, a los artistas contemporáneos les encanta decir que el arte, que la obra es un residuo del proceso, pero quieren que el residuo quede, como mejor dicho, en cajita de porcelana. Sí. Y yo creo que esa no es la idea, porque entonces uno está llevando el proceso es pensando en el resultado, así el Mm, proceso sea valioso. mm. Em, Pero que tanto es posible como... Es decir, pues, tomando el ejemplo del Besilab, si hubiéramos seguido haciéndolo sin pensar en el resultado mismo, que fuera pulcro, bello, hermoso, que no sé cómo más decirle. Y luego al final, cuando ya teníamos un resultado, de alguna manera, estéticamente, arreglarlo para conseguir esa pulcritud, de alguna manera, ¿eso es un proceso o eso no tiene sentido? Se puede, yo creo que se puede, ¿no? Esa es la curaduría, ¿no? Al final, o sea, uno puede comprar una carne de afán en el de uno así congelada como para un asado y decir es que no tuvo tiempo porque improvisó el asado. Mm. eh, o hacer lo mismo, pero por lo menos comprarse una cebollita, un ajito, ¿no? Pimientica y, y trabajar la vida, ¿no? Hacerla más amable, darle una mano. em, pero pues ahí ya se mezcla como el arte con la vida precisamente y la vida moderna es de tiempos, exigencias, contratos. Entonces, no. Pero para mí eso es por eso es un laboratorio, porque no todo proyecto debe salir como uno espera que salga. Mm, mm. O si no, eso es otra cosa. Yo no sabría que, no me imagino, por ejemplo, un concierto en el que el guitarrista no alargue el solo, eh, en el que el baterista no mame gallo y se demore en acabar la canción a punta de redoblantes. eh, y ahí yo siento que la curaduría comunitaria, que es Mm. muy diferente a otro tipo de curadurías, tiene que darse esa pela y es por lo feo, por lo inacabado, por lo incoherente, por lo conflictivo. O sea, eh, cuando no puede encontrar uno una tesis de doctorado de un man que se demoró 5 años y no encontró lo que buscaba. Y esa es la conclusión, Mm. como salió mal. Ujú. ¿Sí? Y un poco eso era lo que le decía a María, que en este sentido los fracasos son fundamentales y reconocerlos y no tener miedo a perder capital político, prestigio. ¿Se lo eh, decías por la clase o se lo decías cuando estuvieron hablando un rato en la de... clase, en la clase. Fue Ya. chistoso porque ella toda feliz de llevarme Ajá. y yo no, esto es un fracaso, yo me estoy cuestionando si esto políticamente tiene sentido, si no le estoy lavando la cara a la institución que siempre es violenta con la gente. Y ella, por supuesto, es muy lista y bueno, también eso es lo que tiene la educación, que tiene que ser propositiva. Por más nihilista que sea, pues hay que ser activo y con la juventud, pues que es una responsabilidad. Entonces, sí hay ahí como unas potencias y pues es eso, que es un laboratorio porque si se va a trabajar con la gente de manera experimental, ética y estéticamente no se puede imponer una norma o una regla, porque o si no, eso sería, estaríamos hablando como el campo de lo militar. ¿Dónde sí están esas potencias o por qué realmente estamos trabajando más sobre eso como con la comunidad? Porque
porque ahora se habla de curaduría comunitaria. Fue muy chistoso porque preparé palabras para esa clase, como si fuera un discurso, una vaina así, escribí como 2 cuartillas, un poco... Es un pregrado, Sí, ¿sí? Ajá. y entonces pues yo confundido, como existencial, porque cuando uno es parte de la comunidad, entonces uno está hablando es de sus amigos, que eso, yo creo que eh, el parche podría respaldar eso, y es que, bueno, entre locuras, saliendo de la clase nos encontramos a Sergio, Ah, ¿serio? eh, porque fuimos a comer picada, donde un día nos acompañó, nos llevó a que comprar una rellena, que es ahí como enfrente de las torres de, ¿esas son qué? Las de Jiménez de Quesada. Las que son, pero son las que están enfrente de la tercera. Sí, Sí, sí. ahí enfrente hay un piqueteadero Ah, re sí, sí, bueno, sí, con sí. un barcito en el segundo piso. Ajá. Y entonces yo le decía, ¿ves, María? Es que es el parche. Nos encontramos y le dije, me encontré a Alan viniendo para la clase. Saludo a Alan, es nuestro abogado cachaco. Más, yo creo que no mentiras, todo el mundo estuvo comprometido, Sí, pero y una belleza cómo se comprometió con. Pues es que es eso. te dije una amistad. Mm, Entonces yo les decía que había un dicho latino que es, traducción es traición. Y que me sentía mal por hablar de curadurías comunitarias sin el parche. claro. Es como, ¿quieres saber lo que es una curaduría comunitaria? Invita al parche Invita al parche. o cae al parche. O Mm, propicia, sí, como vamos a hacer un desayuno con la gente de este proyecto mm, y vamos a, tal cual como en este momento, nos tomamos un café y es eso. Porque o si no, uno está haciendo una traducción que pues por las exigencias de la vida siempre va a ser importante, pero no se acerca a la cosa en cuestión. sí, a lo que fue, en realidad. Sí, A lo. Pues porque está precisamente en el que cada uno diga cómo fue para él o para ella, ¿no? sí, Como donde simplemente. Es que ni siquiera, ¿no? Con que de pronto uno solo los vea charlando entre ellos. Cuando no se conocían y que simplemente están hablando de un proceso que se vivió en cierto tiempo limitado y de un proyecto específico, ya es eso. Ahí se está viendo el resultado de esa vaina y eso dice mucho más que uno ponerse a traducir. Pero igual me parece importante eso. Como, o sea, si hay algo interesante en la traducción, que lo veo también como pasar un poco los libros o no sabría cómo entenderla bien, pero creo que hay algo lindo de jalar unas palabras propicias y que lo pueden aclarar un poco, porque igual, mm, ¿no? Por lo menos tener una definición que luego se puede complementar con el parche, pero creo que también hay potencia en poder hablar de eso desde los que lo propiciaron también un poco, ¿no? Como, sí, porque fue también un pito, una mirada externa. ¿Tú sí. cómo lo sientes? Pues es lo mínimo, sí. O sea, toca. Así Toca. sea, que es eso, un reel, una foto, Sí. un corto documental de lo que pasó. Mm. Eh, va a ser muy similar como a la representación de otro tipo de cosas que no tienen nada que ver, como que todo el mundo hace reels sin importar el contenido. Mm. Entonces eso le baja un poco como de sentido, pero pues es mejor que lo haya, ¿no? Porque si no sería una hipada así toda esotérica de vamos a reunirnos a que pasen, como el club de la pelea, ¿no? Como, como que solo puedes llegar por recomendación, bola de nieve, Ajá. y no saquen sus celulares, ¿no? Una cosa ya Ajá. pues que no tiene sentido con la vida. Entonces, sin duda es importante y espero que a alguno de los chinos de la clase pues le quede la inquietud. Preguntamos, ¿no? Como, Ajá. ¿quién tiene colecciones en su casa? Y entonces coinciden, ¿no? Los álbumes de Panini, los Mm. álbumes de los mundiales. Ujú. eh, por ahí una chica colecciona recibos, ¿no? Así como raro. eh, ropa interior, ¿no? Ya, bueno, colinda un poco con el fetiche, que es como esa palabra peyorativa para designar una forma ya muy obsesiva de relacionarse con los objetos, ¿no? Como tener una
que solo me puedo quedar dormido con mi cobija, y que es la que era cuando era bebé. Eh, entonces sí, de alguna manera sí logra uno interpelar la vida cotidiana de las personas cuando está hablando de un tema tan académico. Por eso es que uno se puede ir a la verga y ponerse a hablar de epistemología y de que todos los significados son compartidos, entonces que tú no vas a usar este pocillo como almohada porque ya está prediseñado para otra cosa. Entonces que de la misma manera, pues el significado que tienes del balón de fútbol que guardas en tu casa cuando eras niño, pues tiene que ver con que era un balón de fútbol y no un platillo volador, ¿no? Y se quedan todos dormidos, ¿no? Renuncian al tema. Entonces por eso es chévere como literal meterse en las habitaciones de las personas para hablar de estos afectos. Ah, qué potente. Sí, sí, sí. Qué potente, qué potente. ¿Y hubo algo práctico? O sea, ¿qué actividad hicieron? Pues ya, es que María es una locura porque ese sí va el ejercicio de todo el semestre. Uf. Entonces es como un Becilab, Mm. pero versión universitaria y enfocada hacia el diseño. Entonces parece que van a sacar un Ah. catálogo de patrimonio personal de los estudiantes de la clase. Ay, qué hermoso. Y cada uno lleva trabajando un objeto doméstico de sus vidas a lo largo ya de 2 meses. Oh, qué Sí, potente. sí. Qué gran idea, qué gran proyecto. Pero es re loco porque no llevan los objetos. Ah. Que a mí me parecería chévere que, que nos contaras un poco sobre eso porque con el Becilab, pues la Ajá. invitación era que los vecinos seleccionaran una pieza de sus casas Ujú. en el que identificaran una historia muy importante de ellos en su vida de barrio, Mm, ¿no? Como mm. lo que sea, una foto, la herencia de un abuelo, y, y todos hablaban, ¿no? Y decían, y algunos llevaron unos objetos y tal, pero en últimas hubo como una resistencia o una dificultad también operativa porque uno no está pensando en sacar las cartas de amor de su abuelo a la calle, ¿no? Como Mm, echarlas en la maleta, subirse en un bus y como que es raro, ¿no? Tienes que estar muy decidido o muy claro de lo que vas a hacer con ellas. mm. Y, y entonces a María le pasa algo que nos pasó a nosotros y es que ya los chinos llevaron fotos de los objetos, pero ninguno se ha atrevido a llevar el objeto a la universidad. Y eso a nosotros nos pasó y que pues, por fortuna y por tu vehemencia, pues emprendiste un acarreo, Sí, que sí, me sí, sí, encanta, sí. es que como el acarreo de los sueños, ¿no? Una vaina así de metérmele en la casa a la gente, Ajá. a que me presten sus objetos personales y creo que no lo hemos hablado, Es y es verdad. una parte súper oculta de lo que implica tener confianza con alguien. De no sé a cuántas casas entraste, por ejemplo. No fueron tantas de hecho, pero sí hice el ejercicio de ir allá, pues un poco para contextualizar. Con los vecinos sí logramos que nos prestaran los objetos y que los llevaran al Delia. Eh, pero entonces sí había que convencerlos de que, o sea, es que todo está amarrado, ¿no? Todo tiene como una serie de pasos para poder llegar a ese que estamos hablando en particular. Porque es que si desde el inicio no se hubieran convencido del proyecto como tal, pues esto, la idea de que uno, aún trabajando para el Delia fuera de sus casas, no habría sido como una probabilidad en absoluto. Y de hecho perdimos bastantes personas al inicio, ¿no? No sé si te Sí, acuerdas, pero el proyecto en su primera fase o su primera sesión eran varios. ¿Sabes? Ese sí, día llegaron varios. Y cuando uno no... y siempre va a haber ese fragmento, ese pedacito de gente que no se termina convenciendo y quedan los que sí van creyendo. Y luego seguimos hablando de eso y vamos como viendo el proceso de cómo avanza hasta uno poder llegar a poder ir a sus casas a recoger los objetos. Pero cuando eso sucedió me pareció una nota. Me pareció una nota. Porque era ver el objeto en donde está ubicado también a nivel de la casa, ¿no?
espacio natural y cotidiano y el de siempre. Entonces eso ha acompañado de muchas otras interacciones. Con Alan y su querida madrecita, que estuvimos allá en la casa de ella, pues fue muy hermoso porque entras y entonces de una te das cuenta también de cómo es una vida, cómo sucede la vida en los vecinos, ¿no? Entonces ella tiene su casa que también la presta para estudiantes, ¿no? La arrienda con pequeñas habitaciones. Entonces tú ves a los pelados ahí quedándose y al fondo tiene su casa construida que parece una pequeña granjita y ves el objeto ahí, pero entonces te hace sentar, te ofrece el tinto y se te pone a contarte la historia del objeto y de los otros 4 o 5 objetos que te va a prestar. Y tiene la historia completa y tú viajas allá. Entonces esa inversión es hermosa. Esa inversión es hermosa porque pues le da valor al objeto, le da todo el valor al objeto. Y eso lo atraviesa uno también. Entonces, por ejemplo, es que yo soy pésimo para los nombres, pero luego recogimos el cuadro de... ¿Cómo se llama? ¿Luz Mari? De Luz Marina. Luz Marina. Sí. Luzma. Un gran saludo a Luzma. Y yo me acuerdo haber recogido el cuadro de Luzma, pero eso fue distinto porque se estaba lloviendo ese día bastante. Entonces lo que ella se ofreció fue bajar a la portería, empacar, ya lo había empacado, y ella misma se acercó al carro y me lo pasó ahí y me dijo, ahí lo cuadramos como se pudiera y arranqué. Entonces, de alguna manera, y ese fue el mismo, o sea, yo venía de la casa ¿cómo es que se llama? La mamá de Alan. Carmenza. Doña Carmenza. Sí, sí. Venía de la casa de Doña Carmenza, querida amada, y con todas estas historias. Entonces yo traía esos objetos así, yo los traía ¡Qué miedo, como un pequeño bebé. Yo, claro, esta vaina tiene los años de que tú quieras y representa algo muy importante para esta persona. Entonces ya mi forma corporal, ¿no? La posición en la que yo estaba era distinta llevando estos objetos. Y mientras que en el de Luzma, pues fue como más donde cabía y no sentía tanto ese, ¿no? Como ese apego todavía a ese objeto hasta que no lo llevamos al Delia y se ubicó y bueno, ahí ya uno le empieza como a coger ese cariño, pero todo ese proceso de entrar a esas casas y de simplemente escuchar, creo que hay mucha potencia en la escucha de la comunidad y de que te digan, ¿no? ¿Cuál es el valor que tiene para ellos? No es un valor monetario, es un valor que está en las historias, que está en cómo se apega uno a eso. Lo hacía algo distinto. Entonces a mí me pareció muy potente eso. Que son como sentimientos compartidos, ¿no? Como que sí. el principio de la empatía, de alguna manera, que es como le tienes que decir a alguien que tal cosa u otra tiene un valor para ti y entonces ya esa persona tiene en cuenta ese comentario, esa información, pues para relacionarse contigo. Como que si alguien te explica que tal objeto es súper importante, por decir algo, los vestidos de las tías de Satori, porque tenía unos vestidos de su familia, sus tías se habían dedicado a la danza y el baile y se habían presentado en el Colón. Entonces era un bien de interés cultural, de carácter histórico, olvidado, empolvado en el closet de su casa. Muchísimos además. Y va y lo pone en valor contándonos esa historia que es súper importante tal. Y entonces uno se une a ese afecto, ¿no? Es como una cadena de afectos que en términos comunitarios, a mi modo de ver, que eso es controversial, parece como descuidado porque la curaduría, como es la contemporánea, que es así como una suerte de filósofo, autor, gestor, como un genio crítico que dice lo que es bueno y malo, casi como un árbitro pues del arte, normalmente está liderado por un especialista, ¿sabes? Como que el curador de colecciones naturales pues normalmente es biólogo y sabe de qué están hechos la taxidermia y como las piezas que tiene ahí. El arqueólogo pues conoce todas
las piezas, pues, digamos, precolombinas, ¿sí? Como que el artista que es pintor, pues, se puede volver curador de pintura porque es experto en iconografía, en materiales, y un poco eso era lo que le decía a los chinos esta semana, pues el curador comunitario, pues, tiene que tener formación de trabajo comunitario, entonces, pues, sin duda sería como un trabajador social, un psicólogo, un Un antropólogo, sociólogo. un sociólogo, Mm. em, pero al- es un especialista que renuncia a su especialidad. Eso es lo chistoso. Ajá, explícate eso. Pues que pasa que es muy difícil que una persona que no tiene formación, digamos, en ciencias naturales, ingeniería, le diga a un ingeniero que el puente está mal construido. O sea, ya tendría que hilar muy fino, como, ¿sí? Em, ¿Cómo es? ¿Cómo es? Repite, perdón. que tú no tengas como ninguna suerte de conocimiento sobre construcción y te pares al lado del maestro y le digas como, oiga, yo creería, ¿no? Es como Sí, un poco, sí, sí, ya sí. sería muy, muy caricaturesco. Ajá. Pero con las ciencias sociales, como estudia la vida que vivimos todos, entonces todo el mundo siente que puede opinar sobre ella. Y esa es como la gran paradoja del científico social, que pues cómo no, o sea, yo como no te voy a creer a ti lo que tú me digas que es el sentido de tu vida, de las piezas que tienes, de por qué te vistes como te vistes. Otra cosa es que yo eso lo investigue y no esté de acuerdo contigo o de un concepto. Ujú. Y entonces ahí es donde dicen que eso es la diferencia entre ciencia y opinión, ¿no? La Pero, investigación. sí, pero de opiniones. Entonces es como una ciencia de opiniones. Mm, Y la gente cree que cuando tú lo estás comentando es una opinión. claro. Entonces te aplican la clásica de entre gustos no hay disgustos, para gustos colores, Ah, esa es tu opinión, yo te la respeto, pero hasta ahí llega. eh, pero hasta dónde puede tener una potencia esta investigación de opiniones, pero que al fin y al cabo es una investigación. Es decir, estás o sea, hay una búsqueda y hay unos referentes históricos, que eso es como otra cosa que me surge ahorita preguntar, es como la historia, ¿no? Lo importante de entender la historia de algo. Pues es que esto también es clásico, ¿no? Entiende la historia de algo para no repetirla, ¿no? Pero tiene esa como claridad a esta minucia y es como, si tiene una historia, si hay un diálogo, si hay una investigación de opiniones, hay una investigación. Y por más de que es sobre opiniones, te estás basando en eso porque también las pudiste cotejar, no sé cómo ya. decirle, ¿no? Y revisaste cuál está de acuerdo con otra y por qué están en desacuerdo, ¿no? Igual a ella es potente. O sea, eso tiene Sí, bases. sí, sí, y pues bueno, y le da razón de ser a Ajá. toda esta gente y le da trabajo, Sí, lo que ¿no? da trabajo. El poco que hay, pero, pero mira que esa es El la poco que paradoja, hay. esa es la paradoja de, por ejemplo, la ciencia política, la antropología, la psicología, que es como el politólogo a propósito del auge del fascismo ahorita, Uf. ¿no? Ajá. El politólogo te puede explicar por qué pasó la Gran Guerra, ¿no? Todo el ascenso del fascismo a principios del siglo XX, Mm, mm. los estados incluso, ¿no? La acción pública en Europa, en Alemania, un poco menos en España, en Italia, se desarrolló después de eso para que eso no volviera a pasar. Y está pasando. Está pasando. De hecho, Entonces, ganaron, ya, ¿no? sí, sí, pues es muy fuerte. Pues es como otro tipo de fascismo mezclado con el capitalismo, pero es la misma narrativa. O sea que además es muy primitivo, weón. Es como muy precario que tú 100 años después sigas diciendo lo mismo igual. Eh, y bueno, no me quiero meter en una camisa de once varas, pero creo que esa es como la ironía, ¿no? O la ironía del psicólogo Ujú. que le puede hacer el cuadro clínico a toda su familia. Bueno, algunos discreparán porque para eso es como la consulta y la clínica, como que no es como yo que solo te analizo y ya. eh, pero igual si hay luces y no puedo hacer nada Ujú. por eso.
Mm. Entonces, o el antropólogo, que es como que se inserta en la mayoría de los casos en una cultura que no es su nativa para comprenderla, eh, pero pues está un poco maniatado, ¿no? Con la sociología pasa lo mismo, pues todo el mundo puede opinar sobre sobre su percepción sobre el parque de los hippies aquí en la séptima. Mm. Y todos, como en las fiestas, tienen algo que decir. Pero hay sociólogos que analizan las fiestas, güey. Ah, qué hermoso. Y es re loco, Mm. claro. O sea, desde carnavales populares y ferias de pueblo hasta discotecas. Mm. ¿Qué Mm. pasa en una discoteca? Y eso en el caso de la curaduría comunitaria, pues es como que yo no puedo explicar mejor que tú, porque los zapatos que estás exponiendo en esta muestra Mm. son tan importantes porque recorriste todo Sudamérica y te cambió la vida y, mejor dicho, esos zapatos están en vitrina en tu casa o por lo menos los guardas dentro de una bolsa o con los zapatos nuevos. Em, yo no sabría, ¿sí? Mm. Y tienes antropólogos que hacen historias de vida y escriben 600 páginas sobre una persona, pero es como, marica, pues creo que es mejor que invites a esa persona a tomar un café Mm. para conocerla. Mm. Entonces, con el laboratorio de vecindades de la Candelaria pasaba que eh, nadie podía contar la exposición completa. O sea, ni el gestor, ni el director artístico, ni el asistente de dirección, ni la persona que registró las piezas, porque las registró pero no conocía su historia. Y entonces en eso, por ejemplo, lo que cuentas de las piezas de Alan y Carmenza, pues es porque tú fuiste y te relacionaste con ellos y te tomaste un café y nadie más. Mm. Eh, yo fui a desayunar a la casa de Satori un domingo que nos invitó. Ujú. Ujú. Entonces conocimos dónde eran los closets, donde guardaba los vestidos de los que nos enviaba fotos y nos hablaba todo el tiempo. Y por ejemplo, Oxy, que es uno de los participantes del laboratorio, vecino de la Candelaria, estudiante de arte. Oxy un día fue con su salón de clases, con la clase de Santiago Rueda, a visitar el resultado del laboratorio. Y entonces eh, le digo yo, pues tira para adelante, ¿no? Es tu visita, weón. Es Sí. como, si esto es un laboratorio de vecinos, esta es tu casa y tú estás recibiendo tu visita. Son tus panas, gente que conoces hace año y medio. Ajá. eh, Cuenta tú la historia de este laboratorio. Y me dice, no, pero es que tú la conoces mejor. Y es como, no, weón. Ahí sí es mi opinión. Claro, claro, Esta claro. es una ciencia que se tira un disparo al pie para caminar de la mano con los demás. E ir todos como a un ritmo que se logre ecualizar, porque pues todos somos muy distintos, edades distintas, procedencias distintas, profesiones, de todo, ¿no? Entonces, a mí eso me da un fresquito y lamento que todavía no lo entiendan. Porque eh, es que, perdón, y perdón que te interrumpa, pero es que creo que es eso también en el sentido de que uno no. O sea, porque hay ese miedito del que hablas de Oxy, ¿no? Como de, no, pero es que tú eres el que la tiene clara, hazla tú. O incluso yo mismo también, como esos miedos que sucedían en algún momento, como de, ok, yo estaba en este proceso todo el tiempo, pero como tal, la idea inicial está mucho más clara en los que lo están gestando desde el inicio. Eh, Eso está tanto en, o sea, está en todos, sino incluso en ti. Pero no es claro, sino, o por lo menos ocurren todas estas suposiciones de todo el mundo en las que dicen como, pues el que la tiene clara es esta persona. Milo, tal, o Renzo, o tal, ¿no? Sara, lo que sea. Pero, pero ese es el punto, y es que no hay nadie, primero, que la tenga clara completamente, porque ese es lo hermoso de lo comunitario, ¿no? Como va a ser imposible tenerla clara porque han ocurrido distintos procesos que complementan el proceso más grande, y por eso va a ser imposible, y por eso también todo el mundo puede asumirlo desde su posición hmm, propia, que eso es hermoso. Pero eso creo que fue lo que quizá nunca, o por lo menos para mí nunca fue tan claro
y no sé si para los vecinos tampoco era tan claro, ¿no? Como el hecho de empezar bajo esa base de nadie va a saber absolutamente esto y nadie tiene que contar esto de la manera en que la cuenta tal persona, sino que es suficiente con la manera en que tú la cuentas desde tu experiencia y desde tus conocimientos y saberes, ¿no? Porque ahí lo cambia, y lo aligera y simplemente pues te da mucha agencia en el momento en que lo vayas a hacer, ¿no? O incluso en el café que vayas a compartir con tu familia contándoles sobre el que pasó el fin de semana y el proyecto en el que estuviste. Porque ahí yo creo que, por ejemplo, sí aparece esa agencia. Sí. ¿No? Como no hay nadie, no hay como este supervisor externo que está viendo si lo estás diciendo bien o mal, sino que tú le estás contando a la familia. Yo creo que eso ocurre un resto, ¿no? Cuando uno está charlando con la familia, con los de confianza, cuando hay confianza. Que es como, ok, yo puedo hablar y si me equivoco yo sé que vale verga porque, pues porque, está la posibilidad. Entonces sí, creo que eso se puede meter ahí. Pues es como, a mí me parece que no se entiende del todo porque no se tiene que entender. Uh-huh. Entonces, es como una figura, como que ese líder, gestor o el que contrató, el que empezó, porque uno, sí, o sea, concretamente siempre los aleteos de una mariposa que se vuelven huracanes al otro lado del mundo partieron de una mariposa, o sea, no es una metáfora, entonces siempre hay un loco que inicia, ¿no? Y yo siento que en ese orden de ideas, pues uno sí puede explicar como una cadena de participaciones. Uh-huh, uh-huh. Y ahí estaríamos en el terreno como de la administración pública, ¿no? Como casi que quién fue contratado primero y le pasa la batuta al otro y hace uno una suerte de genealogía de la acción pública, como procesos. Y aparece eso, como los profesionales que se vinculan y que intentan hacer lo que llaman trabajo comunitario, pero es que ese es mi problema, que me parece que el trabajo comunitario por ser una acción pública, y en eso está Thomas Hobbes y los filósofos del siglo XVIII, Ajá. como el Leviatán o el Príncipe, eh, argumentando que el Estado es una fuerza, como diría María Fernanda Cabal, que está hecha para entrar a matar, pero no siempre desde un rifle, sino desde que no te da servicios públicos, desde que no te construye colegios, desde que te impone una fe. Es un poco la distopía de Pink Floyd, ¿no? Como que hasta de la manera más sutil, cuando te dicen lo que debes pensar, lo que debes decir, cómo te debes comportar, cruzar una calle. Entonces es una imposición muy fuerte. Y decir que uno puede garantizar como escenarios de libertad bajo esquemas tan burocráticos y totalitarios, yo siento que es una falacia. Y ese siempre fue mi temor con el laboratorio de Vecindades, que lo hablamos cuando conversamos con Edinson Quiñones, que se presentó en el Centro Nacional de las Artes, y es como usted se identifica como arte de Estado, porque es que usted está en un edificio del Estado, le está pagando el Estado, usted está hablando sobre la historia del Estado colombiano en relación a su población, desde el tema del conflicto armado. Entonces diría uno, es usted el artista de la institución, ¿no? Como la cara bonita de todo este mierdero, porque uno estudia la localidad de La Candelaria en Bogotá y tiene muchos problemas de segregación social, de gentrificación, de incluso en sus periferias pues estaba todas las ollas del microtráfico y prostitución de Bogotá, entonces como que esto no es magia salvaje, ¿no? Y uno invitar a que todo el mundo como que se ponga la mejor ropa y salga en una foto, pues a mi modo de ver es muy violento. Entonces, lograr desestructurar ese discurso y que poco a poco vaya desapareciendo la figura del curador, para mí es una práctica anarquista. Es hermosa. Y es anarquista porque no es formalmente anarquista, no es que nos vamos a poner la chapa o el sticker en la camiseta que diga soy anarquista, porque eso no sería ser anarquista. Entonces, la dificultad es que
no es solo que no se entienda, sino que no se entiende porque es otra cosa, va en contravía, como que exige pensarlo, Mm. reflexionarlo. Y eso lo leí preparando la clase para María, y es que las curadurías participativas no se controlan, se comprenden. Y fue como... Ah. Y todos, Ajá. claro, y yo dije, fue puta. No, eso no lo puta. Sí, y dije, no estoy loco, yo creo que grité en Mm, la habitación solo, weón, como, mm, pues eso fue lo que pasó. Es como, mm, imagínate uno invitar un montón de gente a la fiesta de su casa y decirles cómo tienen que bailar. mm. No, tú al otro día en Guayabao intentas comprender qué fue lo que Qué fue lo que pasó. pasó? Y eso siento que pasó con el Besilab, que fue una fiesta. Ay, qué lindo. Fue Sí. una fiesta muy bella. Que fue, o sea, yo también, un poquito abogado del diablo, ¿no? O sea, a nivel institucional, uno cómo maneja eso. Porque es que igual también, como no depende de una sola persona, así uno a veces piensa que depende de una sola persona. Mm, mm, Es muy difícil también, es decir, yo no creo que sea algo en lo que uno, a lo que uno es, de lo que uno es ciego, ¿no? O que la gente no lo vea como tal. Sí puedo entender y veo claro que es difícil de entender, ¿no? Como porque es algo distinto y que requiere de pensamiento. Pero más allá de eso, yo puedo creer que la gente lo puede entender y aún así le puede quedar difícil poder manejar los procesos de la institución en pro de eso. Claro, pueden haber pequeños cambios y quizás podríamos ver dónde serían esos cambios para que hubiera funcionado más desde la comprensión y no desde el otro costado. Pero sí puedo entender cómo es difícil, aún entendiéndolo, cómo es difícil con las herramientas que tiene la institución eh, llevar el proceso, entendiendo que es como comprenderlo, porque es que también deja como un cheque en blanco, ¿no? Deja como una cosa sí. pues sí, entonces hagan y vayan gastando y vayan haciendo, pero ¿y ahí qué? ¿No? ¿Cómo responde? ¿Cómo ellos le piden a uno respuestas? O sea, requiere pues también de mucha maduración, ¿no? Es decir, que la misma gente que esté haciendo el proceso, pues esté dentro de la capacidad de enviar informes, qué sé yo, constantemente, como de estar contando con rigurosidad y disciplina esa investigación, que se vuelve un poquito también una investigación, ¿no? Siento yo. Pero me parece difícil, en todo caso, como también, aún comprendiendo que es desde la comprensión, valga la redundancia, que pueda suceder así, Sí. por lo menos desde donde estamos, o con las herramientas que tiene la institución. No, y en este país tan alocado, además. Pero eso es muy mocusiano. A Mocus le encanta hablar de la confianza. Pero es que está ahí, ¿no? Y entonces, pues esto pasa porque el Estado y las élites le tienen una desconfianza a la población. Eso es eso. Entonces es como por eso en Colombia no hay baños públicos. Porque si no, serían como rincones de lo abominable, ¿no? No solo por ir a usarlo como un baño, sino que no tendríamos ni idea qué podría pasar ahí. No hay una civilidad, eh, pero entonces eso se presta para que se siga perpetuando ese modelo porque como, ¿no? Como el sticker, ¿no? Sí, confía porque si no confías, no hay confianza. Y entonces es como que es la típica opinión de facho reaccionario, que es como Sí. no abran un parque público en el barrio porque se va a llenar de marihuaneros. Ujú, Entonces lo mismo pasa en procesos de participación, de hecho el parque es el ejemplo perfecto porque desde el urbanismo está hecho para que la gente participe en el encuentro con el distinto, el diferente, el antagónico. Entonces es como en un proceso de arte participativo, pues es lo mismo, como que, uy, pero hasta ahí, ¿no? Como diría Diomedes, hasta ahí, hasta ahí. Porque uno tiene que respetar para que lo respeten, ¿no? Y yo en ese sentido siento que no hay una respuesta para eso, como que es aprovechar el momento. Me acuerdo de una colega
que le decía que lo único revolucionario era la revuelta, porque cuando la revolución llega al poder, a propósito de nuestro gobierno de izquierda, se vuelve establecimiento y ya se vuelve reaccionario, ¿no? Stalin, ahí a tope. Incluso el mismo nacionalsocialismo alemán que tenía principios comunitarios, y por eso su apellido socialista, ¿no? Que es totalitario. Y, y entonces Estefanía Díaz se llama, decía, no, lo único revolucionario es la revuelta porque en una plaza pública donde todos tienen machete, a esa es la gran libertad. Y yo decía, fue puta, pues no, creo que, ¿quién es? Buñuel, ¿no? Que dice que el acto más surrealista es salir con un revólver, no sé si es Buñuel o Bretón, pero Ajá. a la altura de la cintura y disparar a la multitud. Para mí eso ya es otro nivel, porque es como esa utopía del anarquismo, ¿no? Que todo el mundo se puede autogobernar y que podemos encontrar un principio básico de convivencia que nos permita confiar y que la gente haga lo que le plazca, como hacer su exposición de arte como se le dé la gana, porque no necesitan curadores, porque no, como el baño público, ¿no? Que el Estado colombiano es muy paternalista, entonces cree que la gente no puede hacer las cosas, que a mí me parece que este argumento es precioso para cagarse en la mediación cultural. Yo no sé si alguna vez habíamos hablado que Sartre renunció al premio Nobel de literatura argumentando en que él creía que no deberían haber instituciones que medien la relación entre el individuo y la cultura. Y es como muy potente. Entonces, en teoría tú deberías entrar a un museo bajo tu propio riesgo. Y nadie te debería decir quién fue Gaitán ni los precolombinos, porque el conocimiento está ahí, porque... Pero entonces... Un propio impulso, ¿no? Como sí. una cosa de creer en las... Pues un poco que las personas que tengan pensamiento crítico. Un poco, ¿no? Sí. Pero es que detrás de eso hay un montón de vainas. Pero es que esa es la tiranía del curador, del snob. Claro. Que es como, yo sí tengo el pensamiento crítico. Claro. Yo sí estudié, yo sí fui a la universidad en Europa, Peñalosa, ¿no? Yo sí sé. Sí. Y por eso ustedes tienen que acatar que es que Colombia necesita volarlos. Y necesita aviones que vuelen, ¿no? Y sirenas voladoras. Y tenemos un imbécil gobernando porque la sociedad y las reglas del juego están constituidas para que alguien como él se supone que tenga la autoridad y al final pues termina pasando por encima de todo el mundo. Es un tema cultural muy, muy fuerte ya, ¿no? Como... Porque es que eso ya es, o sea, no sé si llamarlo legendario o cómo llamarlo, pero... O sea, ya hace parte de la cultura misma. O sea, ya desde chiquitos está uno creciendo bajo esos... No sé cómo llamarlos, patrones, donde ya se entiende que las cosas así, ¿no? Y por eso vemos a un gringo y es como... Yo no sé qué sensación, no sé si a ti te pasa, o si ya lograste evitar eso. Es como lo mejor, weón, ¿no? Bueno, yo no sé si todavía me pasa, pero... una vez me pasó con un inglés y lo odié, porque me robó el hijo de puta. Es como me dio la cara y es como volvió a pasar. ¿Cómo así? ¿No? Es como volvimos a perder Cuba y Puerto Rico y las Malvinas, weón. Los anglosajones. Y eso sí, o sea... Pueden quedarse cortos en argumentos, pero es como me impongo. Y soy Trump, y soy Roosevelt, y soy Bush, Nixon, y ustedes son un cagadero y vamos a salvarlos. A mi modo es muy religioso. Es una suerte de mesianismo político. Entonces, que es fatal. Y eso pasa, por ejemplo, en el campo del turismo, pues cuando los conocidos como guías
de manera enciclopédica comparten referencias históricas con Ujú, su público como si fuera imbécil, ujú, ¿no? ujú, O en algunos museos que te hablan ujú. así, hola, con bienvenido. Y es como fue puta. Ah, Yo aquí vengo a que nadie me hable, vengo despechado, trabado, tengo audífonos puestos, lo que sea, ¿no? Como ajá. que vengo a ver una roca, no me importa saber de dónde viene esa roca, a mí me gusta por su forma. Esta pintura me gusta porque es amarilla y me recuerda el taxi que me robaron el mes pasado, ¿no? Como que es, eh, es algo de lo que habla Kant todo el tiempo, que es en el texto de qué es la ilustración, pues que no deberíamos eh, temer a atrevernos a pensar por nosotros mismos. Ujú, Esa es la premisa de la ilustración para Kant. ujú, Y es como no necesitas un pastor que te dice en qué tienes que creer, no necesitas un contador que te dice cómo debes pagar tus impuestos, no. Y ahí se inventa el- esa diferencia entre el uso público y el uso privado de la razón, y es como, a propósito de estar hablando de instituciones públicas, hacemos aquí la cuña y la salvedad de que emitimos todas estas opiniones como personas naturales bajo nuestra propia responsabilidad e integridad. eh, y es que uno sí tiene que entender que hay autoridades en la existencia y que no hay una cultura humana que no tenga sus procesos de dominación, de consagración, de legitimación, de jerarquía, ¿no? Como que eso es inevitable en relación a la cultura porque el hecho de sobrevivir y evolucionar como especie implica distinguir cosas casi que incluso de esto me mata, esto no. Entonces, en pleno absolutismo ilustrado, cuando los reyes estaban a punto de ser derrocados, casi como unos 60, 70 años, pues este man ve ese conflicto y es como nos estamos volviendo más críticos, pero entonces, ¿qué nos queda después de la crítica? Después de la revuelta, después de cortarle la cabeza al rey, después de descuartizar al curador, ¿no? Ujú, Entonces lo descuartizamos y ahora qué, sí. ¿no? Entonces volverá otra norma, otra institución, y ahí es donde él dice que entonces hay un uso privado y público porque desde lo privado yo me posiciono como parte de instituciones, entonces eh, pues por mis propios intereses no voy a hablar mal de mi familia, no voy a hablar mal de mi colegio, de la ciudad en la que nací, de la universidad en la que me gradué, que es lo que se conoce como no patear la lonchera. Sí, o no, no cagar donde comes, sí, Mm, no, como que tú no muerdas la mano que te da de comer. ujú, ujú. So, está interesantísimo ver eso, la familia como institución también propia, Sí, ¿no? claro. El colegio, las amistades. Y es como que obviamente la familia no se escoge, entonces, y es el fundamento del tabú y el trauma, y pues todo el mundo tiene quejas de su familia, pero es como hasta dónde te vas a autodesprestigiar, ¿no? Un poco. Ujú, Y ahí es donde habla del uso público de la razón y es como pues más allá de los compromisos que tú tengas, todos somos hombres públicos y luchamos por, es un poco idealista, ¿no? Como por la búsqueda de la verdad y no deberíamos temer a señalar en el otro la crítica para que sea mejor o se cuestione o deje de ser lo que es. mm. Y ahí Desde el entonces respeto. sí, ¿qué es lo que pasa cuando renuncia un ministro? ¿No? Que ahí sí se destapa y ya no trabajó en el gobierno porque ya es una persona natural y puede hablar como cualquier ciudadano, obviamente con información de primera mano, Ujú, pero funciona como para mantener esa tensión entre lo que yo puedo rebatir en la existencia y lo que debo conservar mm, para mi propia supervivencia. ujú, Y,
y pues siento que esa es la gran tensión de los trabajos comunitarios, que no sabes hasta qué punto una cosa va y la otra termina. Ajá. Un segundo. Listo. Regresamos después de esa pausita. Bueno, ahora sí podemos decir que vamos a desdecir todo lo que se ha mencionado hasta el momento. Esto era Teatro Invisible Sí. en streaming, Ajá. una obra de arte contemporáneo Ajá. entre el medio de la mediación, que como no tiene medio, entonces es vacía. Oh. Mentira, no. No, pero sí es un rollo porque es muy nihilista, ¿no? A propósito de la muerte de Lynch Ajá, y sí. su metáfora del donut, ¿Cuál es? que es, él tiene una frase muy famosa y es como, eh, no mires el centro del donut, concéntrate en el donut. O sea, no, bueno, ya me lo cagué, pero parafraseándolo es como no mires el hueco en el donut, sino la circunferencia. Mm. Es porque él decía que la vida no tenía sentido, como Lacan, Ajá. que tú solo puedes definir una palabra con otra. Ujú. Entonces es una cadena de palabras, pero nunca engloba la cosa. Ah, sí, 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 sí. Pues a mi modo de ver, pues ese anarquismo epistemológico es que no hay una verdad. Entonces es que es la familia, el barrio son ejemplos perfectos. O sea, Mm. yo no puedo decirte a ti quién es tu familia. Todo el mundo puede opinar sobre ella. Todo el mundo está en libertad de asesinar al que ose bajo sus propias responsabilidades, Mm. ¿no? Eh, y por eso la historia es la de los vencedores y el historicismo es una caricatura. Mm, Como los curadores de historia, ¿no? Que es como, si tú no has leído los 1200 folios de este documento de hace 500 años, no sabrás lo que pasó y de dónde venimos y lo que eres. Tú solo estás alienado. Y, y ponme atención porque te estoy diciendo la verdad y aquí están mis credenciales. Es el mediador debe propiciar su propia muerte. Y ojalá en medio de una revuelta. Y ahora me dio una revuelta. Ah, qué fuerte, qué interesante. Pero está. Antes de que nos vayamos por ahí, me queda. Porque esto lo hablamos un día que tiene mucho que ver. Y es esto: de. Pues que es ser adulto. Que es ser adulto, ¿no? Como mantenerse ahí en los 17 y 360 y pico de días ya listo para convertirse en adulto. O no dejas de serlo. O por el contrario, puedes serlo mucho antes y qué serlo, ¿no? Sí. Pues mira que ese texto de Kant, que es muy corto, de Ujú. hecho lo escribí en una revista, es una ironía, ¿no? Como diciéndole a la gente, ustedes deberían pensar que deberían pensar por sus propios términos. Él habla de la mayoría de edad. Mm. Yo me acuerdo de mi profesora del colegio que nos decía, ¿quién sabe cuántos de ustedes realmente llegarán a ser mayores de edad? Mm. Porque ¿cuántos años es que tienen? No crean que la mayoría de edad es sacar la cédula. Ah. Y es como, claro, es no depender de nadie más, no vivir bajo un estado de tutela. Mm. Y yo creo que todavía no he llegado ahí. Todavía depende de todo el mundo, weón. Es como, claro, no, paila. También es muy, muy utópico, ¿no? Pensar en el anacoreta que va y se va a vivir a la montaña y mismo caza su propia comida. Ajá, ajá. Puta, no, eso ya... Pero ¿cómo cabas. entiendes tutela? ¿Cómo entiendes tutela ahí en eso? Alguien a cargo, como alguien en donde, como ese estado en el que tienes en donde caerte muerto, Mm. como, como gente que es heredera y ni siquiera sabe cómo funciona el mundo porque viven bajo esa tutela de su propio dominio, Mm. o el que siempre pues
se vuelve amigo de otro que le dice qué es lo que tiene que pensar o que nunca jamás pudo dejar de ir a terapia porque se volvió su validador de la realidad, eh, como una delegación, pero un poco desde la incapacidad. Eh, y en eso pues siento que nuestra cultura es muy de la minoría de edad, ¿no? Por eso usamos mucho el diminutivo. Porque el diminutivo es como que la cosa nunca es lo que es, ¿no? Como... a mí no me cae muy bien Carolina Sanín, pero hace poquito, ella que es tan chistosa, sacó un video así como super random y decía, yo no sé por qué ahorita la gente en Bogotá está hablando como así. Y como que nadie te cobra de frente. Entonces son 2.000 pesitos, ¿no? Decía. ¿Cómo así que 2.000 pesitos, no? Son 2.000 pesos y por lo que pagué, ¿no? Es como... 20.000 pesitos el taxi, no es mucho, señora. Y es como, qué putas, ¿no? Es como, o sea, digamos las cosas de frente, que es lo que tanto nos resaltan en el extranjero, que le damos vueltas y vueltas y vueltas y que me decía una amiga, es que Milo, ustedes son como la cumbia, tío, ¿no? Que uno no sabe por dónde la pilla. Es como, puta. Grandes artistas y criminales. Sí, hay mucha razón en eso, ¿no? Hay mucha razón. Pero igual siempre va a estar, igual siempre vamos a tener un poquito de eso en un porcentaje, ¿no? Un poquito. ¿No? ¿No? Es decir, ¿quién deja de tener tutela más allá del que está allá en la montaña cazando su propia comida? ¿Cuándo se deja de tener una tutela? No, a mí me angustia, claro, porque está uno entonces al borde de la locura un poco, no sé, hasta qué punto sus planteamientos luego Foucaultianos que recoge como esa lucha por la imposición de la verdad. Y probablemente pues el mediador está llamado a eso, ¿no? Que son los periodistas, sí, como los programadores, ¿no? Como todas estas personas que asumen una responsabilidad social por minimizar o sustraer como procedimientos de la experiencia humana para compartir con los demás, ¿sí? Como que no me imagino, como por ejemplo esas pizzerías en donde uno va y hace su pizza. Es como, puta, pues para eso lo hago en mi casa, ¿no? Sí, o esto. A ver. De unos problemitas técnicos que está bien que pasen. Es el primer capítulo, estamos viendo qué onda. Continuamos aquí con la charlita que está bien amena. Y entonces... Esa es la gran ironía, ¿no? Como imagínate uno tener que ir a un restaurante a hacerse su propia comida. Como que la división del trabajo en eso es importante. Es probablemente la contraparte de ese argumento de querer uno ser un hombre íntegro, inmanente y trascendente. No tiene mucho sentido. Pero luego está como, marica, las frutas que venden peladas en los supermercados envueltas en icopor y en plástico. Ya, ese es el otro extremo, weón. Que tú no puedas pelar una mandarina y que no reflexiones que la cáscara de la mandarina es su propio empaque. Eso es correcto. Ahí ya nos vamos a la verga otra vez. Entonces, como todo literalmente súper masticado. ¿No? Yo no sé si fue Elon Musk que dijo hace poquito que él, si pudiera no comer y solo ingerir suplementos en pastillas, no gastaría tiempo comiendo. Es como, puta, ya... Sí, es una deshumanización. Inhumanismo, diría Alfonso Aguas Negras. Me parece ya bárbaro. Es fuerte, pero ¿dónde cuadra, dónde traza uno el límite? ¿Dónde traza uno? Porque también parece subjetivo, ¿no? Todo es subjetivo.
a final de cuentas, pero ¿dónde traza uno esa barrera? Me parece difícil, porque para ti va a ser en la cáscara, siendo pelada por la persona misma, para otra persona está en las pastillas, ¿no? O sea, ¿dónde traza uno y cómo hace uno? Porque todas esas formas de verlo igual tienen que convivir en un mismo espacio y tienen que coexistir y respetarse frente a las otras personas. Entonces ahí uno, ¿cómo convive con eso? Se vuelve una cosa de nicho, se vuelve una cosa como, pues entonces me mantengo en la comunidad con la que yo sé que voy a estar con esas mismas apreciaciones y ahí voy a mantenerme. Sí. ¿Cómo es ese trabajo ahí? No, eso es a mí me parece que es una inquietud muy política, que es el sentido práctico, ¿no? Dirían los sociólogos, o las prácticas de libertad, diría los kantianos, que es como quién me gobierna, ¿no? Y cómo me autogobierno y con quién me gobierno, y entonces o me vuelvo sectario y vivo en una burbuja y no salgo de mi nicho profesional, o no salgo del barrio Rosales, o no salgo de Bogotá, o me vuelvo un cruce de caminos, un mediador, que en esos los artistas son los grandes hacedores de esa poética del conflicto, ¿no? Los grandes artistas que pasan a la historia es porque sintetizan contradicciones de la cultura en la que están inmersos. Y en eso son los primeros mediadores. O sea, un pintor, ¿no? Como el clásico ejemplo de las Meninas, que es Velázquez pintándose a sí mismo frente a un espejo, mientras pinta a gente que está al lado de él. Y no sabes entonces quién es el autor, el público, no sabes si tú miras la pintura, si la pintura te mira a ti. En eso él se vuelve el tema, ¿no? Y ese es el mediador. A mí me parece que, no sé, está mi amigo Esteban, que es el mediador desaparecido. Esteban Wilches, que hace planes, invita a la gente y luego no va. Entonces... ¿Él los arma? Él los arma. Un abrazo al querido Esteban Wilches. Lo amamos. Que ojalá aparezca. O no. Lo haría más convincente. Mentiras, no me odies, amigo, pero claro, es precioso porque uno a veces necesita a alguien que lo saque de la casa. Sí. Ahorita está muy de moda estos planes de solteros, weón. Cuente, ¿cómo es eso? ¿Qué? Que es como, son cadenas de Telegram o grupos de WhatsApp, y es un animador sociocultural, dirían en España, y el man organiza planes y convoca cita y hora y dice más o menos cuánto cuesta el plan, y gente que está soltera o que tiene ansiedad social, o bueno, desde la pandemia todos estamos jodidos, entonces es como voy a salir, y de repente estás con 30 extraños subiendo un cerro. Ajá. Sí, hacen karaoke, weón, he visto. ¿Lo hiciste? Me metí en uno en mi época de soltero. Sin ¿Qué entender. Era eso, sí, como para subir cerros y tal. Ajá. Karaoke, y comentaban como qué bien la pasamos, ¿no? Tinder es un mediador, ¿no? Las mismas redes sociales en algún punto son como un ágora, una plaza pública. Volvemos a los parques, ¿no? El parque es un mediador arquitectónico para el encuentro. Es una contradicción, a mí me parece. No sabría superar esa paradoja entre hasta qué punto necesitamos como prótesis. Sí. Un poco para vivir. Que yo lo escuché hace poquito, y con esto ya podemos ir cerrando si quieres. Que era como... Bueno, voy a tratar de como recordarlo de la manera en que lo escuché, pero era como el medio. Entender la idea del medio. Sea por ejemplo, el formato, un medio, de dónde viene, ¿no? Cómo se generaba el formato del podcast. Y este man lo que decía era, que es un youtuber que veo,
Y era que el medio viene de otro medio, ¿no? Como de una, no sé si decirlo, una dialéctica que tuvo ese medio consigo mismo o con quién putas, pero que generaba estos nuevos formatos que eran como o sea, el formato termina siendo la solución a lo que era un inconveniente para el formato anterior, ¿no? Y que cada medio es como que se va desdoblando. Y eso nos lleva a un primer medio que eran las emociones del ser humano, ¿no? Eso es como en donde empiezan los medios y el ser humano tiene sus emociones y entonces en su momento no sé, tallaban alguna vaina, ¿no? El martillo como primer medio. Y eso se desdoblaba para convertirse en, no sé, lo que eventualmente se convirtió en un serrucho y eso se convierte, ¿no? Y creo que cada medio artístico se ha venido desdoblando y veníamos a esto, ¿no? A formatos como este, donde se sigue desdoblando el medio para encontrar la forma de que siga eso charlando consigo mismo. Sí, es como un fractal, ¿no? Sí, exactamente. Que le pasa lo mismo que al lenguaje, ¿no? Que la palabra solo puede ser definida por palabras. Uh-huh. En la actualidad hay máquinas que hacen máquinas. Uh-huh. Y antes tuvieron máquinas más precarias para hacer esas máquinas y antes se fundía a mano y se golpeaba el hierro a mano y como que llega uno a la rueda, ¿no? Un poco como una genealogía de las técnicas de la cultura. A propósito de esa pregunta tan densa de qué es el arte, ¿no? Sí. Y que tiene que ver con la mediación. Más como un arte de vida, ¿no? Como una técnica, como un arte de los oficios. Y el oficio puede ser atender la caja de un banco. Eso tiene su arte. Y el cajero es el mediador entre el usurero y el embalado, ¿no? El cajero es el sacerdote del expolio en los bancos. Y en ese orden de ideas me parece que el podcast, que eso es chistoso, ¿no? Ahorita en radio hacen video de las mesas de trabajo y hay un video podcast. Ajá. Que me decía Renata Rincón del Delia, yo no entiendo qué es eso, ¿no? Me decía, o es radio o es audiovisual, pero porque es una mirada muy esquemática de los formatos que tienen una razón de ser, pero la vida va más allá de eso y siempre es ese fractal que no está satisfecho consigo mismo y crea otro formato y entonces sale el reel de el video podcast y es como, Dios mío. Pero entonces se vuelve muy potente porque es como que la vida es ingobernable, todos somos aleatorios, distintos, sofisticados a nuestra manera y entonces la pregunta por el medio o el mediador es como cuál es el arte en tu medio, ¿no? Como de alguna manera, en medio de qué estás, en qué estás metido, ¿no? Y ahí cuál es tu arte. ¿Cuál es tu arte y cómo te posicionas? Y ojalá como que uno pudiera decir desde lo público y desde lo privado y desde lo público a la mierda todo el mundo, esto no tiene sentido, estos son los fracasos, las dificultades, pero bueno, ya a nivel privado uno dice pues gracias al parche, ¿no? Gracias a los amigos, a los colegas con los que uno se desenvuelve, que pura admiración y respeto. A los comunicadores puntualmente, ¿no? Ahorita pues celebrar sobremanera que estás empezando este formato que además si hay una manera de ser artista pues es contactando y uniendo corazones y sensibilidades y creando cosas en medio, ¿no? Y pues que espero y auguro que en este podcast el mediador... Mediador. Así. Mediador. Bienvenidos a Mediador. Estamos en el medio de la mediación, mediando desde los medios. Ajá. Muchas gracias, qué amigo, lindo. a toda la banda. Qué chimba.
A ti, Milo, querido, por creer, por venir y hacer parte de este primer proyecto, este primer capítulo que seguramente va a tener muchos más y que seguramente ojalá quieras y puedas volver y podamos seguir charlando de tantas cosas que nos van comiendo la mente por ahí, que nos van como van suscitando y que está una chimba. No, volveremos y Ajá. nos veremos. Nos volveremos a encontrar. Qué chimba. Un abrazo, Milo. Gracias por venir, mi rey. Me equivoqué de sonido. Voy a decirlo otra vez. Un abrazo, Milo, y muchas gracias por venir. Me volví a equivocar.